¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que estén pasando una muy buena tarde. Como de costumbre, pues estamos aquí en este webinar. El día de hoy vamos a ver la relación entre padres e hijos y nos vamos presentando. Presento aquí de mi lado izquierdo, es la maestra en psicología. Daniela es sí, la maestría en psicología clínica. Y aquí igual a mi izquierda tenemos al psicólogo David y él es egresado de la UNAM. Y en mi caso, pues soy el maestro Pedro Cabrera. Y el día de hoy les decía, pues el tema es bastante interesante porque es la relación entre padres e hijos. Y entonces hoy vamos a empezar a abordarlo de una manera como un poquito más puntual, ¿no? Desde la cultura que nos va por aquí a ayudar el psicólogo David. Y en la relación con la madre, en la relación con el padre, vamos a ir llevando estos temas. Como siempre, ya saben, si cualquier pregunta los voy a estar leyendo por aquí en ¿cómo se llama? En la computadora, en los mensajes, cualquier cosa que tengan duda, que quieran preguntar o lo que sea, son bienvenidos como siempre. Y bueno, para las personas que nos van a ver por YouTube, lo mismo, ¿no? Dejen algún comentario, hagan alguna pregunta y también en la medida de lo posible saben que se van construyendo este tipo de espacios para ustedes, para que puedan ustedes, pues ir resolviendo sus inquietudes y puedan ir mejorando también la relación en familia. Entonces, ahora empezamos con la cultura, David. Sí, ¿por qué la cultura o por qué nos pareció importante iniciar con la definición de cultura? Porque muchas veces se nos informa que nosotros como que encarnamos nuestra cultura, ¿no? O nos mencionan que hay muchos aspectos culturales que tienen que ver con incluso nuestra identidad, ¿no? Pero al momento de que nos preguntan qué es la cultura, pues nosotros imaginamos el concepto de cultura como algo muy amplio, ¿no? De hecho, en la universidad nos decían que muchas personas como que contemplan la cultura como un todo, ¿no? Y sí, pero a la vez tenemos que saber delimitar, ¿no? ¿Qué es la cultura? Entonces, la manera más sencilla que yo comprendí la cultura fue gracias al doctor Raúl de la Facultad de Iztacala. Y pues él básicamente nos la había explicado de la siguiente manera, que imaginemos la cuestión de el modelado, ¿no? Según Piaget, ¿no? Entonces él decía que había como ciertas referencias que nosotros tenemos incluso cuando somos menores, ¿no? Entonces él hablaba de limitación, o sea, está la imitación per se, que es yo tengo un modelo y yo imito lo que este modelo va haciendo, ¿no? Eso es la imitación per se, ¿no? Pero Piaget introduce otro término que es imitación referida, que es decir, la imitación referida. Yo ya no necesito tener al modelo para seguir replicando lo que este modelo hacía, ¿no? Entonces él nos explicaba, si lo quieren ver así, la cultura es básicamente todo aquello que ya hacemos de tal manera que no nos cuestionamos ni siquiera por qué lo estamos haciendo, sino que es la normalización de dichos acontecimientos o dichas acciones, actos, pero llega más profundo porque puede ser incluso la normalización de ciertos pensamientos o ideas. Pero todo esto se va dando a través de ciertos lineamientos, ¿no? Como lo puede ser trato directo o trato indirecto. Entonces, ¿qué es la cultura? Básicamente la cultura es todo aquello que hemos aprendido, hemos interiorizado de tal manera que ya no nos cuestionamos si esto es verdad o no, porque ya es nuestra realidad. Entonces, eso es lo que se concibe como cultura. Ah, para rasgos como más definidos, pues sí, yo creo que ayuda mucho esta cuestión de limitación, ¿no? O sea, si limitación es tener un modelo y limitación referida es que quitan el modelo y yo sigo imitando lo que ya he aprendido, básicamente eso sería como la cultura, ¿no? Sería esta imitación referida. Ya no necesito que alguien me diga tienes que hacer esto, porque yo ya interioricé que esa es la normalidad o eso es lo que consecutivamente se tiene que hacer cotidianamente. Entonces, por eso me parecía como importante o nos parece importante introducir esta cuestión de la cultura, ¿no? Y también que el tema es padres e hijos, pero yo creo que durante la conversación no se debe dejar de lado que padres también está como en una cuestión de conceptualizarse, ¿no? Porque también hay cuidadores o cuidadores primarios que fungen como de cierta manera con el papel que tiene una madre o un padre, pero eso ya se irá viendo, yo creo que durante la charla. Exacto, sí. Ahorita que platicas esta parte, me recuerda que también ese término de cultura
En el psicoanálisis creo que se puede asemejar un poco a la introyección. O sea, nosotros agarramos unas reglas o normas que están con la familia y las introyectamos. Ya no necesitan estarnos diciendo para saber que pues somos como parte de eso, ¿no? Y el término sujeto, ¿no? O sea, porque el término sujeto dice, sí, está agarrado a, ¿no? ¿Y a qué está sujeto? Está sujeto a una cultura, ¿no? A una manera de pensar, una manera incluso de sentir, ¿no? Esa es la parte de la cultura, ¿no? Bueno, yo quería abordar un poquito más esta parte de la relación padre e hijos, que considero que se ha normalizado hasta cierto punto que la figura paterna sí tiende a ser más distante que la figura materna. Esto pues debido a que, pues, como ya sabemos, en la mayoría de las familias el padre es el que tiene que salir a trabajar, el que tiene que pues sí, llevar los recursos a casa y precisamente por esta situación, hay familias en las que pues sí llega a ser funcional, pero hay otras familias en las que esto pues sí genera cierto conflicto. Eh, y pues esto tiene que ver bastante con el tipo de relación que se establezca. Por un lado sí se ve muy ambivalente, como mencionó mi compañero, pues esta parte de que por un lado la mamá, pues es todo cariño, ¿no? Todo consuelo, todo, pues hasta cierto punto ese refugio para el hijo, pero el papá es muy distante. No se puede tener una plática tan abierta, tan emocional como llega a ser con la madre. Entonces, considero que esto genera pues a lo mejor relaciones distantes, pero también relaciones conflictivas. El hecho de que el niño no pueda externar sus emociones con su papá y sienta que con su mamá pues todo lo contrario, ¿no? Entonces considero que esta polaridad es lo que hay que ponerle mucha atención y sobre todo cuando se trata de adolescentes, de niños, ellos muchas veces, pues claramente como sabemos, la educación, las figuras de autoridad son clave, son figuras que mm, forjan la personalidad del niño y cuanto más su autoestima, que es algo muy importante y que básicamente es lo que lo va a guiar por toda su vida y va a determinar muchas de las conductas, incluso conductas conflictivas que esto pueda llegar a generar, pero pues sería como que puntualizar un poquito más en las diferencias de ambas relaciones y es lo que vamos a hacer. Sí, exacto. Bueno, pensando un poquito esta parte, eh, dicen algunos padres, ¿no? Dicen, es que yo le doy todo a mis hijos, ¿no? Y entonces esa frase la escuchamos, pero resulta que el hijo pues se siente aislado, a lo mejor tiene mala autoestima o no se relaciona bien con los otros, ¿no? Y eso es porque el padre en realidad no lo está dando todo, sino que da todo en términos económicos solamente, ¿no? Pero no hay esa cercanía, no se acerca a ver quién es su hijo. Yo digo que mucho de los problemas que nosotros vivimos, incluso mucho de lo que se presenta en la terapia, es debido a eso, ¿no? A que realmente no, pues no hay una cercanía real. O sea, no, sí es tu hijo y tú sabes que pues hay que pagar a lo mejor su colegiatura, los tenis, el uniforme, que ya te está pidiendo esto y demás, pero no sabes qué siente, no sabes qué piensa, cuáles son sus anhelos, no le has platicado tu propia vida, ¿no? O sea, toda esta parte como que está, pues sí, inconexa. Y en el caso de las mamás, pues también debo decir que últimamente, pues también este fenómeno se empieza a ver, en donde las mamás dicen, es que yo le doy todo a mis hijos, pero ese dar todo es prepararles comida, es a lo mejor eh, lavarles la ropa, tenerles una habitación limpia, pero es decir, que también se vuelve una cuestión funcional, ¿no? No tanto emocional. Antes era esa idea de la mamá es más cercana emocionalmente, se le puede confiar o platicar algo, pero hoy en día cada vez más nos topamos con lo contrario, ¿no? O sea, de que pues, no se pueden acercar a la mamá porque también está tal vez metida en el celular
y es, pues yo estoy cumpliendo con mi parte, ¿no? Ya tienen comida, ya los llevé a la escuela, ya los traje, pero hay una distancia que se está generando y es lo mismo, ¿no? No se alcanzan no se terminan de conocer estos individuos, ¿no? Que, bueno, por si querían saber, el tema nació, ¿por qué nos dio el interés del tema? Porque se va a realizar un cine debate sobre dicho tema el próximo sábado, ¿no? Próximo sábado. Y yo estaba leyendo a la par este libro de Carta al Padre de Kafka. De hecho, lo que me llamó la atención de dicho libro, por qué es abordar el tema así, es por la definición que Kafka tiene de cómo este proceso de relación con su padre influyó en su identidad. Entonces, me parece importante también como marcar la importancia que tienen incluso las palabras y las acciones de los cuidadores primarios. Diré cuidadores primarios porque sí puede ser como la relación de padres, pero hay terceras personas que también pueden influir, ¿no? Como en ciertas ocasiones que se dice, pues es que yo casi no veo a mi hijo, ¿no? Entonces quien lo cuida más es como la abuela, ¿no? Y como que no tenemos en mente este impacto que también tienen como la crianza que tiene la abuela hacia el del menor, ¿no? O hacia nosotros en dicho momento, ¿no? Entonces como que se tiende a, por así decirlo, invisibilizar ciertas partes que también actuaron dentro de la crianza, ¿no? Que también forjaron este pensamiento en dicho momento, ¿no? Pero estas dos citas que yo anoté o que me causaron como intriga para abordar el tema es, yo, por ejemplo, podría sentirme feliz, orgulloso, satisfecho de mí mismo solo cuando tú me aprobabas. Y la segunda es, tu opinión sobre mí se convirtió en la medida de todas las cosas. Y a mí me sorprendió mucho cómo Kafka como planteaba esto, porque cuando a nosotros nos enseñan esta parte del desarrollo, nos enseñan que un niño, por así decirlo, tiene dos hitos de desarrollo, ¿no? El primero es de los 0 a los 3 años y el segundo es de los 3 años a los 6 años. Entonces, el primero es muy fuerte, o sea, los niños a esa edad, de los 0 a los 3 años, aprenden muchísimo, ¿no? Pero es incluso un mecanismo pues natural de nosotros, porque desde aquí, desde la psicología, se sabe que todo es aprendido, ¿no? Entonces, si todo es aprendido, dirán, pues ya lo que aprendes ya se queda, ¿no? Pero también hay una forma de reaprender, ¿no? Entonces, básicamente un niño lo que necesita es como la guía, ¿no? A nosotros nos explicaban, un niño no sabe qué es el enojo. Tú lo tienes que orientar, no explicarle, te estás enojando por esta situación. Incluso tú le tienes que enseñar cómo debe de actuar ante ciertas situaciones, ¿no? Que en la actualidad se ve mucho lo de la regulación, ¿no? Esta parte de la autorregulación en los bebés, de que tiene que llorar para que aprenda que no en todo momento va a estar papá, mamá o algún cuidador para que él se regule, ¿no? Ah, pero si lo vemos a grandes rasgos o más profundo, dentro de ahí llega como este proceso de identidad, que creo que fue algo que el psicólogo Pedro ya estaba hablando en la plática de la familia Muégano, de cómo a cierta edad nosotros tenemos como mecanismos que nos tienen que ser enseñados, ¿no? A cierta edad lo que nos dicen es totalmente veraz, ¿no? Si te empiezan a reforzar una idea de es que eres un inútil, es que todo se te complica, tú ya estás como fungiendo ese rol dentro de tu familia, ¿no? Y en el momento que te expones a la sociedad, es como el segundo choque cultural, porque lo que les comentaba al inicio tú encarnas a tu familia, esto que te dice, de los valores se ven desde casa, ¿no? Es porque el aprendizaje que estamos teniendo es nuclear en ese momento, ¿no? Pero llega un momento como que salimos a la escuela, que salimos al trabajo, donde el choque cultural es más grande, ¿no? Entonces son como nuevos aprendizajes que vamos teniendo en sí mismo, ¿no? Pero aquí me sorprendía la parte en que Kafka decía que lo que su padre decía era como su tope, ¿no? Es como esta cuestión de decir, ¿qué pasa? Que es el ejemplo claro de Kafka, cuando las personas que me deben de validar no me validan, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en cuestión de identidad, ¿no? ¿En qué momento yo logro creer que soy algo más que el inútil, ¿no? ¿En qué momento alguien me demuestra que soy más que el enfermizo, ¿no? Entonces, esto me recuerda mucho a una plática que teníamos con el psicólogo sobre cómo tenemos ciertos roles incluso en nuestra familia, ¿no? Él nos enseñaba sobre este Erickson, que hablaba justamente de cómo incluso este rol de, yo soy el enfermizo porque no hay quien lo cumpla dentro de mis hermanos, pues es algo que se va replicando y salimos al exterior y ya nos creemos este proceso de, soy el enfermizo, ¿no? Entonces, pues creo que es importante como también señalar la importancia que tienen estos actos, ah, y a veces son incluso inconscientes, que también yo creo que eso se va a profundizar en un momento en la plática, pero incluso hay actos que nosotros vamos replicando, ¿no? Decía el pedagogo ahorita que estamos hablando con él, es como una cadena, ¿no? Es como un patrón,
que por eso comentaba que siento que es algo que se habló en la plática de la familia Muégano, por si quieren revisarla, también se encontrará en el canal, pero creo que sí recae la importancia en analizar no simplemente como el rol que tienen los demás, sino cómo ha influido en nosotros mismos. De hecho, sí. A mí también me gustaría abordar esta parte de la influencia. Como ya lo comentaba, básicamente es un pilar, va a ser algo clave para la formación de la personalidad del niño, del adolescente, ya que pues yo identifico, bueno, justamente para preparar lo de esta plática y lo de este debate que ya comentó David, he estado viendo Malcolm, que me parece una serie muy, muy buena, en donde podemos ver claramente el ejemplo de cómo se han formado las personalidades de cada uno de los hijos y cómo esto genera que se metan en tantos problemas y que pues por lo mismo intenten solucionar sus problemas con los pocos recursos que tienen, ¿no? Y un ejemplo que vi muy marcado era de que, por ejemplo, en Malcolm se nota mucho este tipo de hijo que a pesar de que está en contra de su mamá, de que pues sí medio se revela, pero realmente lo que él quiere es tener su aprobación, y más porque ella ha sido principalmente exigente con él, ¿no? Lo exige porque ve en él este don que tiene que es este superdotado, ¿no? Entonces sí, inconsciente o conscientemente va atrás de él, más que de todos. Por otro lado está Riz, que pues él sí de plano, él hace lo que quiere, ¿no? Sí recibe como críticas y regaños de su mamá, pero pues a él le vale. Entonces, en ellos se encuentra un poquito estas dos ambivalencias, que es Malcolm, pues querer cumplir con las expectativas, ¿no? Como dije, a lo mejor no lo hace como muy consciente, muy clavado, pero pues sí, hay varios capítulos en donde es como que su conflicto. Por eso siento que él es el personaje principal, porque pues él es el que está constantemente entre lo que quiere hacer contra lo que debe hacer. Y siento que es eso, ese es un problema que se puede generar al cumplir al querer, eh, Llenar una expectativa, ¿no? exacto, cumplir con las expectativas que se les imponen, ya que pues ellos muchas veces dejan de lado lo que realmente quieren, ¿no? Sus verdaderos ideales, siempre por ir detrás de lo que sus padres o su mamá, en este caso, espera de él. Pero por otro lado está Riz, ¿no? Que él sí es rebelde totalmente, se hace lo que quiere y siempre por el simple hecho de ir en contra, en eso forja su personalidad y su forma de ser, ¿no? También otro caso, otro ejemplo, pues veo que puede ser Dewey, ¿no? Que es el menor, es el que pues hasta cierto punto tiene como un poquito menos de atención de sus papás, ¿no? A él sí de plano lo dejan y él que se haga bola. Hay muchos capítulos en los que él actúa como si él fuera el padre, ¿no? Mm. Él a muy temprana edad ha desarrollado pues muchas herramientas y principalmente siento que es esta parte de la ¿cómo se llama? Resiliencia. Él aprendió a ser muy resiliente y a ser muy independiente. Entonces siento que él está en medio, ¿no? A lo mejor Malcolm es el ideal y Rich es el que desafía, pero uy, está solito, ¿no? Él tiene que aprender pues sí, a cuidarse él solo y siento que estos son como tres diferentes tipos de personalidades, pero pues claro, hay muchas más, pero siento que esto sería como que los dos o tres extremos que pueden haber. Sí, es como un ejemplo, ¿no? Esta serie. Y también me gustaría que ustedes que nos están viendo se pongan a pensar un poco cómo se formó su personalidad con base en esta necesidad de aprobación de los padres o en esta búsqueda de, yo le llamo de la sonrisa del padre, ¿no? Hay varios casos por ahí que he tenido
en donde se nota, cuando se trabaja más que nada con familias, en donde se nota cómo hay ciertas conductas de los hijos que son aprobadas a través de la sonrisa del papá o de la mamá, aunque no se haga nada verbalmente. O aunque no haya una sonrisa, simplemente no se les dice nada. Entonces el niño está haciendo cosas, a lo mejor agarra algo que no debería de agarrar y si no hay una llamada de atención, entonces significa aprobación. Y así siguen, ¿no? O sea, siguen esta dinámica como buscando hasta que llegue el punto en donde alguno de los padres ya le dice, no hagas esto, no te subas ahí, ¿no? Entonces ellos van como de alguna manera identificando cuáles son sus límites. O sea, es decir, yo sí puedo agarrar esta hoja que no es mía, puedo agarrar este juguete, me puedo arrastrar por aquí, no pasa nada. Pero sin embargo, si me subo ya a este sillón o si me quiero colgar de la ventana, ya viene una llamada de atención y eso empieza a formar también esta parte de la personalidad. Hay muchas teorías sobre la personalidad, o sea, de verdad no nos daría para muchos capítulos, ¿no? El abordar de distintas fases. Mencionabas a Piaget, pues Vygotsky, como toda la parte psicoanalítica, incluso las culturas prehispánicas han teorizado sobre cómo se desarrolla la personalidad, pero creo que lo que tienen en común es esta parte de que los hijos están intentando llamar la atención de los padres. Y es ahí en donde se vuelve pues un problema o donde se le da herramientas a los hijos. Por ejemplo, piensen ustedes acerca de esta parte del noviazgo, ¿no? O sea, ¿qué se les dice a las niñas? Si la niña le dice al papá, oye, me gusta tal, entonces el papá, no, ¿cómo crees? Estás muy chiquita, no hagas eso, o se les advierte de antemano, ¿no? Oye, pues si te dicen algo, no caigas, no y no y no, ¿no? De alguna manera se prevé y se previene, ¿no? Que la niña no tenga un noviazgo a temprana edad. Pero ¿qué pasa con los niños? O sea, yo he escuchado que dicen, no, este es un cabroncito, ¿no? Y este ya tiene dos novias y ya le dije que puede con otra, ¿no? Y lo que se le pregunta es, ¿y quién te gusta? Y a ver, dime de las niñas, ¿no? Entonces, la misma cultura, la formación desde cero, empieza a empujar a unos y a otros en diferentes sentidos, ¿no? Hay también ciertas represiones, en algún momento lo hablábamos en otro webinar, en donde decía yo que esta parte a las mujeres regularmente se les reprime enojarse. O sea, la mujer es, no, no te enojes porque te ves fea, ¿no? Le dicen, este, pero al hombre se le permite enojarse, es parte como de la misma cultura. Si el niño se enoja, es como normal, ¿no? Es incluso como un sinónimo de fortaleza que se espera de él, no así de la niña. Pero cuando la niña llora no hay problema. Ah, mi amor, ven y se le abraza, se le da el beso, todo va a estar bien. Si el niño llora, oye, no estés chillando, ¿no? Por lo menos en mi época era así, no sé, pero regularmente pasa esto, entonces la cultura empieza a formar tipos de personalidad desde ahí. Otra cosa que hablaba la maestra Daniela es que, pues, de alguna forma hay como, bueno, aparte de que se empuja, digamos, que la cultura está empujando en cierta dirección la personalidad de unos y de otros, también como en una misma familia hay diferentes tipos de personalidad dependiendo del lugar que se ocupe dentro de la familia. El hijo mayor tiene una carga, el hijo siguiente otra y el siguiente otra y así los que sean, ¿no? Regularmente el hijo mayor es el que carga más cosas, porque ahí los padres ven manifiesto el deseo de los padres. O sea, o sea, la cultura mexicana se espera que el primero sea varón, ¿no? Mucha gente se espera que el primero sea varón. Entonces tenemos un concepto ya que podríamos entrar incluso en el machismo. Digo, no es mi caso, yo deseaba mucho que fueran niñas mis hijas, pero aún así se les carga algo, ¿no? O sea, se dice, bueno, es que yo espero que sea como su papá o espero que sea como su mamá. Hay veces incluso quiero que sea como el abuelo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando nace también se empieza a identificar con alguien más y dicen, bueno, mira, se parece al tío. Y de buenas, ahora sí que les va bien si es un tío buena onda, pero si es el tío mala onda, ya puede tener una carga negativa el infante, ¿no?
Entonces, me gustaría por ahí que escribieran, ahorita voy a revisar un poco los comentarios, ¿qué identifican ustedes que hacían como para llamar la atención de los padres? ¿Qué era eso que les aprobaban a ustedes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que a mi hermano mayor se le aprobaba mucho esta parte como física de él era karateca y entonces se le premiaba mucho eso, ¿no? El que fuera al karate, el que fuera fuerte, el que corriera, el que saltara, el que subiera a un árbol, como toda esta parte física era lo que yo veía que se le premiaba. A mí me gustaba dibujar y eso no era premiado, ¿no? O sea, se esperaba que yo fuera igual como en este sentido más físico, ¿no? No sé ustedes qué identifican, ¿no? Y bueno, también aquí les pregunto a ustedes también qué esperaban sus padres de ustedes, ¿no? ¿Qué logran ver ahí? Yo lo que tengo muy marcado es de que no sé si eso era algo que esperaban o más bien lo que se me aplaudía, pero como que bajo mi familia yo tengo como esta identidad de que es muy inteligente, ¿no? Es muy capaz, es muy autónomo. Entonces creo que como esta cuestión de no causar como problemáticas muy grandes era como algo que se me validaba en ese entonces de mi niñez. ¿Tú identificas? Ujú. Sí, pues sí, precisamente también creo que coincido un poquito en esa parte contigo. Yo soy la hermana menor, entonces mi hermano fue más el como, bueno, el primero fue el que empezó pues, que a salir a fiestas, que a, no sé, tener bajas calificaciones, ¿no? Entonces yo les comentaba que, bueno, yo lo he incluso hablado en terapia, que yo crecí viendo pues las consecuencias de sus actos, ¿no? Entonces, pues yo crecí diciendo pues que yo no quiero ser así porque pues yo no quiero que me regañen, ¿no? Entonces, pues es en esa forma en la que pues yo fui creando como esta personalidad de pues ser tranquila, de pues incluso contener un poco los impulsos. Y pues también por la parte de mi papá, pues ya que su primer hijo pues no salió como muy aplicado con la escuela, pues a mí sí como que me inculcaba un poquito más eso, esa parte del estudio, ¿no? El tener buenas calificaciones. Incluso había ocasiones en las que él me decía como, pues es que tú eres más como yo, ¿no? Entonces, pues tú creces un poco intentando como cumplir con esas expectativas, ¿no? Como queriendo precisamente en este momento en el que buscas tener una personalidad, siento que es más, eres más vulnerable o más fácil a creerte lo que te dicen, ¿no? O adoptar ciertas formas de ser, ciertas características. Estaba leyendo por aquí los comentarios y nos comentan, dice, el que yo fuera, que fuera mejor en calificaciones de la escuela, ¿no? Dice, debía ser de 9 o de 10. Dice, 8 ya era malo. O sea, ya ahí, ese parámetro, a pesar de que 8 podría ser una buena calificación, en este caso era ya algo negativo. Otra persona dice, el que yo pudiera hacer las cosas sola. Nos reafirma la primera persona, yo soy la mayor, mi mamá era la que me exigía las calificaciones. Otra persona dice por aquí, yo soy la hija menor y en su momento me sobreprotegían mucho. O sea, fíjense cómo esta parte, ¿no? De ser el menor o ser el mayor va a influir en esto, la sobreprotección, ¿no? En lo que fui bien marcada con mamá fue en la limpieza. Y como dicen, y estoy tratando de no ser tan exigente. Fíjense cómo se conectan las cosas, ¿no? Estábamos platicando cómo el deber ser del padre, hay veces tiene que ser que sea un buen proveedor, ¿no? Y ese es como algo característico y muchas veces eso lo llega a desconectar de los hijos, ¿no? Y en el caso de las mujeres, vemos como que hay una sobreexigencia, por lo que leemos aquí, y por ejemplo, en este caso, por el aseo. O sea, la sobreexigencia por el aseo. Es difícil que a un hombre se le sobreexija por el aseo, ¿no? O sea, regularmente es una cuestión tal vez ahí sí de género, ¿no? Y entonces dice la persona, bueno, yo estoy tratando de no ser tan obsesiva, ¿no? Con el aseo, con la limpieza, y yo pienso que es una buena lucha interna el poder como romper esos esquemas que nos marcaron, porque digo, no fueron a mí sobreexigentes con el aseo, pero pues sí es bueno hacer el aseo, o sea, sí me da una sensación de tranquilidad cuando una casa está limpia, cuando hay algo en orden, ¿no? Pero tampoco me voy a matar por eso, ¿no? O sea, tenemos que encontrar como un punto medio que digamos, podemos estar bien o podemos disfrutar a la familia aunque la casa no esté tan al 100, ¿no? O sea, no,
No está mal, ¿no? Que ahorita me vino a la mente esta película de Guerra de Hierro, que yo había visto porque pensé que era de luchas, ¿no? Pero la vi y es una película excelentísima si quieren como ver una relación fraternal, pero sobre todo el impacto que tienen estas dinámicas en la familia, ¿no? Por ejemplo, esto de proyectar nuestros sueños en que los cumplan nuestros hijos, ¿no? O sea, es una película que recomiendo mucho porque como que da el ejemplo de qué es lo que llega a pasar, ¿no? Pero volviendo un poco al tema de lo que se proyecta a través de nosotros, justo aquí abajo estaba hablando con Dani de cómo incluso en la cuestión cultural que se le da a la identidad de ser varón, pues hay como ciertos estigmas ya predispuestos, ¿no? O sea, le comentaba que mi padre una vez me hacía el comentario de, es que yo soy así, ¿no? O sea, si yo veo que no hay una problemática, no hablo contigo, ¿no? Pero si veo que hay un problema es cuando entro, ¿no? Sí. Y suena algo como muy básico, ¿no? Pero de fondo pues vienen muchas cosas, ¿no? O sea, viene una identidad que se va forjando de bueno, o sea, estás en los momentos que yo cometo un error, ¿no? Pero en los momentos que yo realizo algo bien, ¿dónde estás, no? Y esa es como una problemática que tal vez el padre no logra ver, pero que va como permeando en la cuestión del hijo, ¿no? O sea, es como esta aprobación de decir, pues bueno, o sea, tal vez no es de que mis logros no se me reconozcan, sino de que mi padre nunca me ha dicho como directamente su forma de, ¿no? Sí. Que creo que también mucho cuando hablamos de la relación padre e hijo, se prioriza muchísimo la cuestión del hijo, ¿no? Y dejamos como muy de lado la cuestión de ver la perspectiva del padre, ¿no? Que era también lo que quería abordar, ¿no? O sea, sí tenemos ciertas carencias, tenemos ciertas problemáticas en la relación, ¿no? Pero ¿dónde queda? Siento que eso que se dio a través de mi profesión, ¿dónde queda analizar el otro lado, ¿no? Tal vez pensar en qué carencias tuvo mi padre, ¿no? Para, pues, actuar de esa manera, ¿no? Por ejemplo, yo, pues, mi padre mi abuelito falleció cuando mi papá era muy chico, ¿no? Entonces ahorita pensándolo digo, pues qué ejemplo tuvo mi padre de ser padre, ¿no? Entonces creo que también eso es como un ejercicio en el cual no simplemente depositas la responsabilidad de un lado, sino que eres consciente, ¿no? Incluso uno ya cuando tiene una edad, como mencionábamos, si todo es aprendido, significa que hay una etapa en la que tú puedes reaprender, ¿no? Que es el proceso terapéutico. O sea, para eso alguien viene a terapia para ser como esta orientación de qué es lo que uno tiene que reaprender, ¿no? Y siento que sí es como salirnos de este molde, ¿no? La otra vez hablaba con Pedro de esta frase, ¿no? De que si a ti te decían que eras un niño muy independiente, que no cometía ningún error, que se portaba muy bien, probablemente tengas ansiedad, ¿no? Y es una frase como cliché aquí en el mundo de la psicología, pero tiene un detrás de, ¿no? O sea, tiene este detrás de, ¿por qué un niño estaría mal siendo un niño, ¿no? ¿Por qué un niño no podría expresarse libremente, ¿no? ¿Por qué un niño no debería de sentir, ¿no? En un ejercicio que realizábamos recientemente aquí, una parte infantil pues mencionaba como de, en ese tiempo pues yo si quería llorar lo hacía, ¿no? Si quería jugar lo hacía. Si tal vez me equivocaba, pues ni modo, o sea, fue un error, pero así estoy aprendiendo, ¿no? Pero ¿en qué momento depositamos una responsabilidad tan grande en un niño a tal punto de decir no deberías de estar haciendo así las cosas, ¿no? Que es algo que yo también hablo mucho en terapia con mis pacientes de en qué momento comenzamos a sentirnos culpables de lo que sentimos, cuando es algo que no debería de suceder, ¿no? Nadie te debe de decir a ti, estás mal por sentirte triste, estás mal por sentirte enojado, ¿no? Sobre todo el enojo, como lo mencionaba Pedro en la cuestión del género femenino, el enojo sí es algo como muy reprimido, ¿no? Pero es una cuestión de por qué sería malo enojarte, ¿no? ¿Por qué no primero analizar si ese enojo proviene de una injusticia, tiene una validez de ser expresado, ¿no? Que es algo totalmente, pues, que intento comunicar que ninguna emoción es mala. O sea, ninguna emoción tiene una connotación negativa, sino que simplemente viene a indicarnos que hay algo en lo que se debe de trabajar o expresarse. Es lo único. Pero aquí creo que comentaron ¿Quieres leer otros dos sí. aquí? Creo que falta este y este. Sí, dice, hija mayor y bastante marcada, la aprobación en labores domésticas. Yo siempre en cuadro de honor, por eso era mi obligación. Pero eso era mi Ah, obligación. sí, pero esa era mi Ah, obligación. Yo soy la segunda y mi mamá me exigía mucho la limpieza, muy minuciosa. Por el lado de mi papá decía que quería que tuviera una carrera como él. Ahí sí no he trabajado mucho porque siento que lo decepcioné. fíjense cómo está esta parte de lo que es como supuestamente la obligación, ¿no? O sea, si
eso habla en general de la educación que tenemos en México, que es una educación un poco centrada en lo negativo, en solucionar problemas, y tiene tal vez un trasfondo de que en realidad nuestra supervivencia se ha debido a la capacidad de resolver problemas. Incluso, por ejemplo, hay definiciones sobre la inteligencia que van enfocadas a eso, o sea, la capacidad de resolver problemas, ¿no? Pero yo me cuestiono esto, ¿no? O sea, a ver, somos muy buenos resolviendo problemas, pero eso implica que nosotros tenemos que voltear a ver el problema, analizar el problema y proponer una solución. ¿Está bien o está mal, ¿no? Por ahí pongan la pregunta, bueno, pongan la respuesta. Pero si nos ponemos a pensarlo más de fondo, si solamente estoy viendo el problema, no estoy viendo lo que está bien alrededor. O sea, si mi hijo, por ejemplo, está, saca buenas calificaciones, así como dicen, ¿no? Cuadro de honor, ¿no? Está haciendo bien las cosas, es una persona bien regulada, a lo mejor es alegre, a lo mejor dibuja bonito, se expresa bien, pero no hace bien, no atiende bien su cama. Entonces, de todo ese mundo de cosas, los padres tienden a ver solo que no tendió bien su cama y entonces ahí viene la corrección o el regaño. Pero desgraciadamente lo que introyecta a la persona, lo que se queda dentro de su autoestima es, no soy buena tendiendo la cama. Y si no soy buena tendiendo la cama, tal vez no soy buena en las demás cosas, ¿no? O sea, no se quedan con esta parte de decir, bueno, soy buena en esto, en esto, en esto, en esto. Entonces ahí, pues la llamada como para los padres, ¿no? Que tenemos que corregir esto y decir, a ver, cuando haces algo bueno, oye, sacaste cuadro de honor, pues vamos, te invito, no sé, un café, ¿no? O lo que sea, bueno, una crepa para los niños o alguna cosa por el estilo, o vamos al cine, te lo ganaste, mira, eres buena persona, eres una buena niña, un buen niño, ¿no? O sea, viendo que se intenta hacer las cosas. Otra cosa que yo he visto que cae mucha gente, más estos que fueron como muy sobreexigentes con ellos en los deberes domésticos, es que cuando ponen a sus hijos por ejemplo, a lavar los trastes, ven que lo están haciendo mal y entonces los quitan. No, quítate, tú no sabes hacerlo, mejor yo lo hago. Y entonces se le quita una oportunidad importante, ¿no? De ser valiosos dentro de eso. ¿Cómo lo va a hacer bien si es la primera vez que lo hace, ¿no? O sea, ¿cómo si no se le permite? Y entonces resulta que al rato la mamá se queja de que tiene que hacer todo y los hijos están sin hacer nada, ¿no? Pero en realidad es que no le permite hacer lo otro, ¿no? Entonces es mejor decir, bueno, ok, mi amor, te quedó precioso, gracias por ayudarme, aunque los trastes estén embarrados ahí de grasa, ¿no? Y ya cuando se va el niño a jugar un rato, pues ya la mamá tiene que volver a lavar, ¿no? Y de esa manera le da como esa parte de autoestima y de valía al niño, es una validación también, decir, bueno, lo que estoy haciendo me lo están validando como algo positivo, ¿no? Ujú. Precisamente, bueno, yo sí vi que pues siempre, como dice, ¿no? Siempre vamos a esperar, aunque lo hagamos mal, siempre vamos a esperar o a pensar, a creer, a confiar en que mamá siempre nos va a decir que está bien, aunque no, ¿no? Precisamente porque ellas son un poquito como más empáticas en esa parte de querer alientar, ¿no? De querer apapachar. Pero por otro lado, el papá es quien debe de brindar esas herramientas como para, pues sí, enfrentar las situaciones difíciles de la vida, ¿no? Sentirte capaz, sentirte preparado. Es en lo que siento que fundamentalmente tiene impacto. Como lo comenta David, eh, él siento que lo aborda un poquito más de la perspectiva que tienes de tus padres cuando ya eres adulto, ¿no? Como lo comentamos, te vas haciendo un poquito más racional de que, bueno, tuve estas carencias, pero pues también tuve esto, ¿no? Por un lado, en el caso de mi papá, él como que pues igual como que ha trabajado esta parte de la relación con su papá y él dice, pues sí, o sea, tuve que trabajar de niño, mi papá me exigía que me fuera a vender paletas, pero pues gracias a eso aprendí a trabajar, aprendí a ganarme mi dinero desde muy joven, ¿no? Te vuelves capaz o sea, depende la forma en la que tú quieras verlo, porque por otro lado él tiene un hermano que se queja, ¿no? Que vive como un poquito amargado, que decimos nosotros, de que te estancas en tu pasado, ¿no? Es algo
que lo ves como algo malo y muchas veces también por eso hay papás que intentan como que justificarse en que es que yo soy así porque tú me hiciste así, ¿no? Entonces, siento que ahí es cuando caemos en esta parte de repetir patrones, porque muchas veces justamente ellos terminan eh, repitiendo lo que hicieron con ellos, ¿no? En vez de ver esta parte como que este lado bueno, en decir, no, pues pues sí estuvo mal, pero pues gracias a esto aprendí a hacer así, ¿no? Y si realmente fue algo que no me gustó, pues no lo voy a repetir con mis hijos, ¿no? Entonces, siento que esto es algo que debemos de hacer ya cuando crecemos, porque pues ya tenemos el criterio suficiente para pensarlo, ¿no? Pero siento que cuando somos niños, cuando somos adolescentes, recibimos las cosas muy, pues sí, de manera no muy racional, ¿no? Si nos regañan o si nos mandan a hacer esto, decimos, ay, pues qué injusto, ¿no? ¿Por qué me tratas así? Tú siempre me regañas. No tenemos todavía esa capacidad de realmente entender las cosas, ¿no? Como platicábamos hace rato, pues el niño que se queja de que su papá se la pasa trabajando y que nunca tiene tiempo para él. Pero pues bueno, eso lo ves así, ¿no? Y te molesta y sientes que tu papá es el malo, ¿no? Pero ya cuando creces te das cuenta que pues alguien tiene que salir a trabajar, ¿no? Es necesario, ¿no? Y muchas veces pues ya cuando trabajamos nos damos cuenta que pues sí es un desgaste, que sí necesitas llegar a descansar y pues bueno, tampoco es justificar el hecho de que pues su papá se desentienda, ¿no? Y no cumpla con lo que tiene que cumplir. Pero pues es esta parte, ¿no? Como entender un poquito los dos lados, por la parte del niño que lo ve todo como ataque, ¿no? O pues sí, no racionaliza, como ya cuando somos adultos entendemos un poquito mejor. Y como lo veo en David, que como que justifica un poquito pues el ser de la forma de ser de los papás, ¿no? La forma de ser. Sí, que Dani habló de algo muy importante, de este comentario, ¿no? Bueno, hace rato platicábamos y le decía que me parecía como interesante este comentario que a veces tenemos como hijos de, yo cuando sea padre no voy a ser así, ¿no? Pero esto de dónde nace, ¿no? La otra vez mi papá me platicaba que había una paciente, él trabaja en el hospital de urgencias, ahí por Magdalena de las Salinas, y pues comentaba que una viejita le decía, solo sabe de su costal quien lo va cargando, ¿no? Pero lo digo un poco porque hay como ciertas cuestiones que nosotros percibimos como amenazas o como daños o cosas que nos lastimaron, que desde la perspectiva del papá no era para hacernos daño, o sea, como que no es como que justifique el hecho en sí, sino que también tiene una razón detrás, ¿no? O sea, todo acto tiene una razón detrás, ¿no? Como esta cuestión de decir, bueno, o sea, puede ser que mis papás han sido como complicados en su manera de trato, pero nosotros también tenemos como que aprender a ver como estos dos lados, ¿no? O sea, si nos enfocamos solamente, como comentaba el psicólogo, en la cuestión negativa, pues obviamente vamos a sacar de, no, pues yo, no sé, soy ansioso por esto de mis papás, no puedo salir adelante porque mi mamá era así conmigo, ¿no? Y mi papá. Pero justo en el proceso terapéutico, bueno, en lo personal, a mí me ayudaron como a ver esta parte bueno, pero incluso de las cosas que tú percibes como negativas, hay aprendizajes positivos, ¿no? Yo el ejemplo que pongo muchas veces es como este tipo de pacientes que te dicen, yo no tomo ni una gota de alcohol porque mi papá era alcohólico, ¿no? O sea, es una experiencia aversiva para nosotros, pero que decimos, de ahí saco esto positivo, ¿no? Pero también es como esta parte, ¿no? De más como introspectiva de decir, bueno, o sea, también qué tanto yo que soy padre le estoy como compartiendo ciertos miedos o ciertas cuestiones a mi hijo, ¿no? En una conversación con mi mamá yo le hacía el comentario de, bueno, pues es que entiendo mucho que ustedes partan conmigo de la preocupación monetaria por las carencias que vivieron, ¿no? Pero pues afortunadamente, gracias a Dios, yo no tuve carencias monetarias en mi vida, ¿no? Y gracias a ustedes, ¿no? Pero eso significa que mis carencias son de otro tipo. O sea, eso es a lo que quiero llegar, que así tú contemples como una relación muy, muy positiva, siempre va a haber como problemas en la comunicación, que justo en la semana hablábamos de un libro que estaba leyendo y de este tema de cómo la comunicación es tan compleja, ¿no? Cómo yo puedo comunicar algo directamente y que la otra persona comprenda lo que yo le quiero comunicar, ¿no? Cómo yo le puedo decir a mi hijo, oye, te quiero, échale ganas a la escuela, o sea, no porque necesites tener una buena calificación para tener mi aprobación,
sino porque la vida es complicada, ¿no? Y a mí me costó mucho trabajo vivir hoy en día sin una carrera, pero pues tú tienes la oportunidad, ¿no? Es como leer es entre líneas, ¿no? Pero obviamente para el hijo va a ser como una cuestión de, no, mis papás me exigen muchísimo, ¿no? Pero es cómo comunicamos, ¿no? Y cómo se va dando esta comunicación, ¿no? Que hablábamos justamente el psicólogo Pedro y yo, de cómo nos acostumbramos a veces a hablarnos indirectamente, ¿no? Sin un mensaje claro, ¿no? Eh, y pues siento que eso genera como más problemáticas, ¿no? Más roces, e incluso como sentir incómodo el acercamiento. Incluso cuando se dice, ¿por qué no vas y se lo dices a tu papá? Y como que en tu mente dices, uy, si supieras, ¿no? Lo complicado que es, ¿no? Entonces, para eso sirve como esta cuestión, incluso el proceso terapéutico, como su nombre lo dice, es un proceso, o sea, vamos paso a paso. Primero tienes que sentirte capaz de dar el primer paso, ¿no? Ya está, el último paso es ya sentir como de que, ah, bueno, tuve la conversación con papá, tuve la conversación con mamá y no era tan complicado como yo lo imaginaba, ¿no? Pero eso depende también mucho de modificar la perspectiva que uno mismo tiene, en primero, de sí mismo y después comprender un poco como esta cuestión de la relación con papá o mamá, ¿no? Porque muchas veces llegamos a terapia y decimos, es que quisiera que mi papá se disculpe conmigo, ¿no? Pero pues eso muy difícil va a pasar o muy difícilmente va a pasar porque a ojos de papá o de mamá no hubo ninguna agresión hacia ti, ¿no? No hubo ninguna cuestión que ellos consideren como que te hicieron un daño, ¿no? Entonces es más como ese trabajo de decir, ¿y por qué no los perdonas, no? O sea, necesariamente necesitas que ellos se disculpen en ocasiones o es más un proceso en el cual el perdón, bueno, desde acá yo menciono mucho que el perdón no es algo que se dice, sino que se hace, entonces es algo que se va trabajando, ¿no? Ah, Exacto. Sí, y fíjate, para muestra un botón, ¿no? Tenemos por acá otro comentario. Dice, muy cierto todo lo que dicen. Según yo pensé que era muy estricta con mi hijo y la verdad estaba muy equivocada. He cambiado mucho mis pensamientos y lo he notado como mi hijo, que lo miro mucho más tranquilo y feliz, ¿no? O sea, como lo que decías, no hay una mala intención detrás de lo que hacen los padres. O sea, tal vez esta persona igual nos puede escribir por ahí, pero seguramente esa manera de ser tan estricta es algo que aprendió en su infancia, ¿no? O sea, fueron así y eso era lo normal. O sea, si nosotros no nos detenemos a un proceso terapéutico, por ejemplo, pues no nos vamos a dar cuenta de todo lo que hacemos que nosotros creemos normal, pero que en realidad está afectando a nuestros hijos, ¿no? Yo luego, hay veces soy como un poquito fuerte, ¿no? En algunas sesiones y les he dicho a las personas como que, digamos que se empeñan en eso, ¿no? En ser muy estrictos y es que yo le digo que la vida allá afuera es difícil, es que deben de sacar 10, ujú. es que deben de hacer esto y deben de aprender al otro y se deben de levantar temprano y deben de, y deben de, y deben de. Pero yo les digo, o sea, llega el momento en donde les digo, oye, estás creando a un muy buen trabajador, ¿no? Un muy buen obrero, porque eso es lo que hace el obrero, ¿no? O sea, tener turnos estrictos, cumplir con los deberes, que les proporciona el patrón. O sea, todo ese deber ser encaja perfectamente con un esclavo o con una persona que está ganando muy poco. Pero cuando nos vamos a niveles un poco más altos, una persona que ya gana más, que tal vez tiene su negocio propio, que es dueño de una empresa, pues ese ya no tiene tantos deber ser, ¿no? O sea, ya ese aprendió a disfrutar un poco más la vida. Entonces yo ahí hago este cuestionamiento para los que nos ven. O sea, ¿cómo si tú eres papá o eres mamá, para qué crías a tus hijos, ¿no? O sea, ¿quieres que saquen puro 10 esa sobreexigencia para que sean muy buenos trabajadores de alguien más? O sea, ¿de verdad quieres meterlos a ese punto, a lo mejor a esa máquina laboral, ¿no? De que vayan, trabajen y pues, se vaya desgastando su propio espíritu, ¿no? Es decir, tengo que cumplir, no puedo faltar, no puedo llegar tarde, no puedo hacer nada, ¿no? Yo he visto casos en donde la persona está ganando una miseria, está trabajando, nada más descansa un día entre semana y ese día de verdad es cuajarse, ¿no? De sueño, dormirse y no despertar de tanto cansancio. Y ahí es en donde uno se pregunta, a ver, ¿de verdad vale la pena? O sea, tanto esfuerzo por un sueldo que no es muy adecuado. Entonces, cuando a un niño se le permite ser, se le da un poco más de espacio y no tanto deber, ese niño puede empezar a pensar. Y al momento de pensar, bueno, dice, puede decidir o puede tomar mejores decisiones en la vida, ¿no?
Dicen por ahí, hay algunos libros que pues analizan un poco cómo es el control social cómo se ejerce el control social, digamos, por parte de la clase política. Y dice, bueno, una manera de controlar a la población es no darles tiempo libre, porque el tiempo libre lo pueden utilizar para pensar. Y si piensan, se sublevan, ¿no? O sea, hay un cambio social, es riesgoso esta parte, ¿no? Es ahí, por eso veía esta parte me parece que es María, muchas felicidades por ese cambio. Y como ves, ¿no? Tu hijo ya ahora es más feliz y eso es lo más importante. Yo siempre les digo, nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. O sea, y no solo los viejitos mueren, ¿no? O sea, todo mundo vamos a morir y hay gente que muere muy joven y hay gente que muere a mediana edad y eso no importa. Pero entonces, ¿qué tipo de vida estamos llevando a cabo? O sea, si yo le di una vida de deberes a mi hijo y desgraciadamente tiene un accidente y fallece, esa es la vida que le di, ¿no? O sea, eso es lo que pudo vivir, un estrés constante, ¿no? Entonces, mejor piensen en disfrutar a sus hijos. O sea, a las mamás yo les diría, pues, no, está bien hacer el quehacer, hagan lo que puedan, porque ya saben que el quehacer, decía una profesora, es muy ingrato porque se nota cuando no se hace, ¿no? Entonces, ese hay que hacer lo que se pueda para sobrevivir, digamos, pero lo otro es disfruten un poquito el tiempo, ¿no? O sea, platiquen con sus hijos, jueguen con sus hijos, ustedes mismos dense la oportunidad de disfrutar un poquito más la vida. Entonces, de esa manera no es tan pesada, ¿no? Y se van construyendo otras cosas. Un niño que tiene un diálogo, un niño que puede platicar con uno de los padres o con ambos, ese niño va a empezar a desarrollar nuevas conexiones neuronales, empieza a pensar por sí mismo. Entonces el día de mañana, cuando le toque un jefe muy estricto y muy controlador y todo esto, pues ese jefe lo va a mandar muy lejos, ¿no? Y va a encontrar un ambiente laboral, pues un poquito más horizontal, llaman algunos, ¿no? O sea, más humano, más tranquilo, que se gane bien también, o sea, es decir, para eso sirve razonar, ¿no? Entonces ahí sería ese cuestionamiento, ¿no? Piensen ustedes, a ustedes para qué los educaron, ¿no? A mí me decían, no puedes estar con las manos en las bolsas, ponte a hacer algo, no estés ahí sentado, ponte a hacer algo, ¿no? Siempre no había descanso hasta muy pasada la noche, ¿no? Y entonces, pues, digo, me ha tocado trabajar en serio, ¿no? Mucho. Entonces hoy he reaprendido, como bien lo decía el psicólogo David, a decir, bueno, no tengo que matarme a raíz de tanto trabajo, sino que ya me doy mis tiempos, ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy no me puse consultas, vamos a hacer el webinar, vamos a hacerlo con calma, bien, o sea, es así, solo tengo una consulta más tarde y eso es todo, ¿no? Ya en la noche, y eso es todo, ¿no? Entonces, es decir, como que me trato un poco mejor y en consecuencia también puedo tratar un poco mejor a mis hijas, esperando que les vaya bien y pues la verdad son excelentes también sin que se les exija, ¿no? Sin eso como tal, ¿no? Eh, Igual algo que me llamó la atención últimamente, justamente siempre prácticamente llegaron a empezar a hablar sobre justamente este tema de la relación padre-hijo. Entonces siento que sí es algo que hasta cierto punto se ha normalizado un poco, pero pues es lo que yo digo yo, sean conscientes de que sus padres también están conscientes de que ustedes están viniendo a terapia, ¿no? Que quieren tener un cambio consigo mismos y pues con ellos o realmente con en tu entorno, ¿no? Entonces, pues me parece muy bueno que vengan a comentar estas situaciones, que busquen ese cambio. Siento que ahorita en la actualidad está un poquito más normalizado el tema de venir a terapia, pues sí, de la salud mental, ¿no? De querer hacer cambios en nuestra vida. Por eso siento que, pues como padres de hijos chicos o niños o adolescentes, pues sí tener esta apertura, ¿no? Decir que, pues bueno, mi hijo está yendo a terapia, ¿no? No se siente bien, ¿no? Tener esta apertura a incluso, pues, asistir a una sesión con ellos, si es posible, para que pues se note que hay un interés, ¿no? A lo mejor no tenemos todavía las herramientas, pero pues para eso asistimos, para informarnos, para poder mejorar, ¿no? Y pues ya en la parte de nosotros como adultos,
como ya lo platicamos, a lo mejor con nosotros en nuestra adolescencia, pues no fuimos de ir de decir, papá, quiero ir a terapia, ¿no? A lo mejor no estaba tan normalizado como ahora, pero pues eso podemos trabajarlo ya en la actualidad por medio de, pues sí, de la aceptación, de ver esos lados positivos y pues bueno, a lo mejor a esta edad pues ya no podemos hacer que nuestros padres cambien, ¿no? Y pues volver el tiempo atrás. Pero pues siento que ahora lo que nos corresponde a nosotros es pues sí trabajar en nosotros y pues sí, para que esto no siga influyendo, ¿no? No sigamos como que estancados en el pasado y precisamente pues no repitamos estos patrones y pues eso, o sea, ya no podemos hacer que nuestros padres cambien, pero pues sí podemos trabajar en cómo ahora nosotros nos queremos relacionar con ellos, ¿no? Y pues establecer límites, pues sí, que influya lo menos posible. Hay una pregunta que me surge porque de repente pasa con muchos pacientes, ¿no? El cambiar de paradigma, o sea, cuando nosotros rompemos un paradigma social como ese, ¿no? De mi hijo tiene que ser el mejor haciendo qué hacer, ¿no? Entonces, cuando rompemos un poquito ese paradigma, nos da miedo cómo pueda resultar. Entonces, hay veces que dicen, bueno, es que, ¿qué pasa si yo no regaño, o si yo no golpeo, si yo no castigo? ¿No? O sea, no se va a volver mi hijo un rebelde, no se va a volver mi hijo ahora sí que un nini, ¿no? O sea, ni trabaja ni estudia o va a volverse drogadicto, ¿no? Tal vez porque no estoy como corrigiendo eso, ¿no? ¿Qué piensan de eso ustedes? Como, Yo es algo que durante sesión sí intento como adentrarme mucho porque toda relación o todo vínculo tiene una manera en que aprende a relacionarse, ¿no? Entonces, si hablamos de que cumplimos un rol en cierta dinámica familiar, significa que tienes que configurar dicho rol para que lo demás se acomode, ¿no? Pero también tienes que conocer qué rol está cumpliendo la persona que tienes delante, ¿no? Porque es algo como que puede sonar incluso lógico, pero es complicado en cuestión de análisis. Por ejemplo, yo, ¿no? ¿Hasta qué punto dejo de ser psicólogo, no? O sea, ¿en qué momento yo digo, pues llego a mi casa y ya me quito mi bata de psicólogo y ahí se queda? Y es algo que no se puede como comprender, ¿no? Es algo que tú ya tienes como interiorizado, ¿no? Obviamente mi labor es algo que me ha marcado y me va a marcar de por vida, ¿no? Y es un ojo con el cual voy a ver la vida, ¿no? Y eso también sucede en la cuestión de cómo vamos creciendo, ¿no? Lo que nos referíamos con identidad, ¿no? Esta cuestión de miedo al cambio, ¿no? Que creo que en psicoanálisis se le llamaba como el goce del síntoma, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando en verdad se modifique la relación, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando por fin tenga los cambios suficientes? Y es como este miedo a querer soltar, ¿no? Que es lo que también hablo mucho en terapia, ¿no? El soltar no es simplemente soltar en cuestión tuya, ¿no? Es como una cuestión de, bueno, estoy estableciendo el límite, pero debo de ser consciente que yo no controlo a la otra persona. O sea, no sé cómo vaya a reaccionar y eso es soltar. Y yo siempre les digo, pueden ocurrir dos cosas, ¿no? Y cualquiera de las dos cosas, pues es favorable. La primera es que tal vez diga, no, él ya cambió, ¿no? Ya se volvió muy terco, ya es muy rebelde, ¿no? Y que se queden en esa idea de que no, él ya cambió, pero porque ya no estamos relacionándonos de la misma manera. O el segundo que a mí me parece más bonito y que es el que muchas veces sucede, que aprenden nuevamente a cómo relacionarse. Es decir, ah, estoy cumpliendo cierto rol en mi familia, ¿no? Como el rol de tal vez cuidar a mamá, ¿no? Y tiene como 5 hijos más, ¿no? Pero yo soy el único que cuida de ella, ¿no? Entonces, uno de los límites que quiero establecer es como decir, no, oye, pues este día no puedo, ¿no? Yo siempre les comento así de que tú qué crees que va a suceder, ¿no? Cuando establezcas el límite, ¿no? Y muchas veces, pues el ser humano en ocasiones plantea como la mejor idea y dice, no, pues lo va a aceptar y me va como a apapachar y va a decir de que no te preocupes, hija, me lo hubieras comentado antes, así. Y yo les digo, muy probablemente no sea así, ¿no? O sea, vamos a ponernos del lado de mamá, ¿no? De la que hemos sido cuidadora durante 20 años, ¿no? 30 años. Obviamente va a llegar y te va a decir, ¿cómo es posible? Todo lo que he dado por ti, pero es que lo estamos viendo en el ojo nada más unidireccional, ¿no? Estamos ignorando que si teníamos 5 hermanos más y solamente uno de nosotros iba a cuidar de ella, obviamente ella va a sentir como que se le va este rol, ¿no? Ahora, ¿quién va a cuidar de ella?
Entonces es como este proceso de miedo al decir, bueno, estoy dando el paso, pero va a ser como aversivo, no por mí, ¿no? Porque yo estoy poniendo el límite, sino que va a ser una cuestión tal vez que sienta como opresiva la reacción de la otra persona. Pero era lo que les comentaba. Eso simplemente es por un día, o sea, no porque dejes de cuidar a tu mamá un día, va a terminar esta relación de madre-hija, ¿no? Este vínculo de madre-hijo. O igual con tu padre. Entonces es como ser consciente de que dentro del cambio van a haber como ciertas experiencias en las que la otra persona, así como tú estás reaprendiendo, tiene que reaprender, pero para ella va a ser como más complicado en cuestión de que no está siendo consciente lo que tú ya estás como haciendo consciente en el proceso terapéutico. Fíjense, hay una pregunta por aquí que nos hacen. Dice, ¿qué pasa cuando el papá en su niñez sufrió la aceptación o exigencia en las labores domésticas y ahora con su hijo no lo deja hacer nada? ¿No? Ok, es esta parte, dice, el 18 años tiene el joven, ¿no? Es decir, como que se fue al otro extremo, o sea, a mí me exigían hacer todo y entonces yo no le pido hacer absolutamente nada a mi hijo, Ujú, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? Como todo, tiene que tender al equilibrio, o sea, les decía, ¿no? O sea, si una persona que lo pones a hacer todo no tiene tiempo de pensar, pero también una persona que no hace absolutamente nada, o sea, tiene tiempo de sobrepensar, ¿no? Y ahí es en donde se mete como en ciertos líos, ¿no? En una bueno, ese sobrepensamiento lo puede llevar a ideación suicida, a pensar que no vale la pena la vida, a lo mejor a no tener logros. Y fíjense de algo, piensen en algo. Como ejercicio, imagínense o recuerden la última vez que ustedes lograron algo, que se sintieron bien consigo mismos porque lograron alguna cosa. O sea, igual alguien puede ponerlo por ahí, ¿no? Mi logro fue lo que sea, ¿no? A lo mejor arreglé mi carro yo solo, o a lo mejor, logré caminar 1 kilómetro más, o hice, me quedó rica la sopa, lo que sea, ¿no? O sea, ese logro regularmente tiene relación con un sentido de decir, soy capaz, ¿no? O sea, es eso muchas veces cuando se les impide hacer a los hijos, pues se les está quitando esa sensación de decir, soy capaz. O sea, tú no hagas, les decía hace un momento, ¿no? No hagas los trastes, yo lo hago. Tú no hagas el quehacer, yo lo hago, ¿no? ¿Por qué lo vas a hacer? Mejor pago a alguien que lo haga. Pero si no le estoy dando una labor más productiva, o sea, por ejemplo, yo le digo a mis hijas, está bien, no les voy a exigir al 100% el qué hacer, sí laven los trastes, ¿no? O sea, sí laven, pero después prefiero que se pongan a leer, ¿no? O sea, eso es lo que para mí está bien. O platiquen, o dibujen, o hagan algo, o sea, crean algo, echen a andar su imaginación. Es decir, sustituimos ese tiempo que podría estar libre, vacío, de videojuegos o lo que sea, por un tiempo productivo. No es con mala intención, sino la intención es que ellas en algún momento digan, ah, mira, acabé un libro. Y entonces eso se siente bien, o sea, es decir, sí pude hacerlo, ujú. ¿no? Eso es lo que por aquí lo que nos dice, eso es lo que va a pasar, ¿no? Que su hijo tiene el riesgo, digamos, de no sentirse útil, no sentirse capaz, decir no valgo nada, soy esto, mi papá es el bueno, ¿no? O mi mamá es la buena porque hace todo, pero yo no, ¿no? Yo creo que es por ahí, no sé qué piensen. Todo lo contrario a repetir patrones. Pero por otro lado es muy extremista, ¿no? Por ejemplo, no sé, una mamá que en su infancia no compartió mucho tiempo con su mamá, ¿no? Pero ahora ella con sus hijos es muy sobreprotectora, ¿no? Siento que un poquito como por ahí. Y sí, como menciona Pedro, pues por otro lado, pues también es malo porque el hijo se vuelve incapaz, se crea estas inseguridades de sí podré hacerlo, ¿no? Porque realmente siempre hay alguien detrás, pero pues hasta cierto punto lo hace un poquito como desde su egoísmo, ¿no? Ujú, Porque pues no lo hace realmente por el bienestar del hijo, o a lo mejor sí, ella cree eso, pero inconscientemente está tratando pues sí, de hacer lo que no fueron con ella, pero lo hace ujú. por su bienestar propio, ¿no? No tanto por el del hijo, el de la hija. Y eso, pues, es malo y repercute en la personalidad y en la autoestima pues,
de la persona. Pues es de lo que hablábamos, de las consecuencias precisamente de estos extremos, ¿no? Ujú. Sí, ¿Qui- eso está. ¿Quieres leer la siguiente? Sí. Menciona, como mamá, a veces no sé cómo explicarle que su papi murió, aunque él ya lo sabe, y me da mucho miedo que en la adolescencia tenga pensamientos negativos o depresión, porque siempre le digo que su papi está con Diosito, y que si él está contento, su papi también, que su papi vive en su corazón. Bueno, este es un caso de duelo, ¿no? O sea, por lo que se ve, dice, no, no sabe cómo explicar que murió. Híjole, aquí vamos a tratar como de ser cuidadosos con este tema porque, pues, o sea, es un tema muy sensible, ¿no? La muerte, el duelo, igual más adelante podemos hacer un capítulo dedicado especialmente a duelo, pero bueno, para mí se tiene que preparar a los hijos desde antes, ¿no? Por ejemplo, hay muchas mamás que me han preguntado o me han hecho el comentario que no les permiten a los hijos tener animalitos. Entonces, no les quieren tener un animalito porque se les mueren y entonces no quieren que sufran, ¿no? Pero desgraciadamente esos niños no conocen lo que es la muerte. O sea, de manera natural, por ejemplo, una persona en un rancho, en un pueblito, que vive a lo mejor rodeado de gallinas, de gatos, de perros, de puercos, de chivos, de lo que sea, ve todo el proceso natural, tanto de la reproducción como de la vida, ¿no? O sea, de la muerte, todo eso lo ve como algo natural. Y entonces puede entender más fácil qué es ese proceso de morir o qué es ese proceso de nacer, porque lo está viendo replicado, digamos, en breve en los animalitos, ¿no? Entonces, para mí el consejo es sí tengan animalitos, aunque se mueran, porque es muy doloroso, sí es muy fuerte, pero no es tan doloroso como, por ejemplo, en este caso, que se muera tu papá, tu mamá, un abuelo o lo que sea. Entonces, cuando digamos que se te muere el gato, y tú como niño dices, híjole, o sea, es horrible y deseas y le pides a Dios que regrese y todo este proceso, es un duelo en pequeño y entonces como niño lo puedes procesar un poquito más fácil que un adulto. Y tú ya tienes eso, digamos que lo que da de fondo es que el día de mañana, o sea, la vida sigue. No, no pasó nada, ¿no? O sea, falleció ese ser importante para ti, pero tampoco es que te haya impedido seguir estudiando, seguir viviendo, seguir, o sea, formando una vida bien, ¿no? Entonces, cuando llega un duelo más fuerte como el del abuelo, el del tío, o algo grave, ¿no? Como papá o mamá, tienen más herramientas para poder procesar este duelo. Y ahora, ¿cómo se le dice, no? Si ya ocurrió, ¿cómo se le dice? Se le tiene que decir, hablar con la verdad, o sea, tal cual. Si eso es como, eso es importante, que no se le mienta. Ya lo hablaremos como en más a fondo en el capítulo de duelo, pero muchas veces se comete el error, como, piensa en esto, ¿no? Es este mensaje de decir, tu papi está con Dios, ¿no? Me parece que es, o en el cielo o con Dios. Entonces, los niños no son tontos, ¿no? O sea, pónganse a pensar qué piensa, qué pensarían ustedes, o sea, si esto lo tomaran como una realidad incuestionable, pues diría, oye, ¿y por qué Dios no lo deja venir, no? O sea, eso sería una duda lógica. O sea, si está con Dios, ¿por qué no me lo regresa? ¿No? Eso sería, ¿por qué Dios me lo quita? ¿No? Entonces, entramos en ciertos debates, a lo mejor complicados. Yo me acuerdo de algunos casos de insomnio, por ejemplo, en donde la persona o sea, chicos, ¿no? Adolescentes, por ahí así, cuando murió un familiar le dijeron, está dormido, ¿no? Pero ellos entendían que ese familiar no iba a despertar. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, si el niño dijo, está dormido y se murió, Ujú. entonces genera algo inconsciente, decir, yo no me voy a dormir porque si me duermo, me van a enterrar, me van a echar tierra encima, ¿no? O sea, por eso es que es importante decir las cosas tal cual como son. O sea, murió, ¿y qué significa la muerte? Ah, bueno, hay un desprendimiento del cuerpo y el espíritu, tal vez, ¿no? Como ustedes lo vean, pero lo que significa es que ya no va a regresar, ya no va a estar aquí, está él tal vez descansando, ya desde la creencia particular de cada quien, pero es decirle las cosas como son. No, y también hay otra cosa. Hace muchos años, cuando estaba yo iniciando, llegó una chica muy, muy joven, eh, a lo mejor tendría unos 14 años, por así 15, que dijo, es que yo no tengo papá, ¿no? Y se puso a llorar y demás. Entonces, indagando, acababa de fallecer su papá.
Y le dije, a ver, no, espérame, ¿no? O sea, es que tú sí tienes papá. El que haya fallecido, o sea, no implica que lo hayas tenido, ¿no? O sea, simplemente murió en ese momento. A todos nos va a fallecer nuestro papá, tarde o temprano, ¿no? A los 5, a los 10, a los 20, a los 50, a los 60, pero en algún momento va a fallecer. Entonces, pero eso no quiere decir que no tengamos papá. Entonces, en este caso, esta persona tuvo a su papá. A lo mejor no sé si no lo conoció, no convivió, no lo sé, ¿no? Depende, pero sí lo tuvo, sí existió. Y esa persona tuvo algo que contar. Entonces la mamá puede hablar de este papá y de esa manera rescatarlo, incluso resaltar esas cuestiones positivas y decirle, mira, tal vez tú te pareces a tu papá en esto, sin embargo, pues él tuvo este problema, tú no lo vas a tener, tú eres diferente, ¿no? O sea, tú no vas a morir como él murió, ¿no? Es algo así, ¿no? Por acá dice también, eh, dice, sí, eso me ha preguntado, o que si puede visitar a Dios, me imagino, ¿no? Dice, pero siento que a veces son muy sobreprotectora y lejos de ayudarlo, siento que no lo ayudo, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Sí, sí se necesita decir las cosas como son, ¿no? O sea, porque si no se puede generar ciertos eh, Problemáticas. o ideas que no son correctas, ¿no? Sí, que yo me quedo mucho con lo que le comentaba usted de cómo me enseñaron a trabajar los límites Ujú. desde la sinceridad. Y se me queda mucho esta frase, ¿no? De que es imposible como que a través de algo sincero nazca como una problemática, a menos que la problemática ya haya existido desde antes. Pero eso haciendo Exacto. referencia al vínculo, ¿no? O sea, como relación de pareja o eso, ¿no? Pero si hablamos de sinceridad de la situación que acontece, no hay una forma en la cual nosotros como que complejicemos más la situación, ¿no? La Ujú. situación se complejiza al momento de querer como plantear nuestro pensamiento o lo que nosotros queremos que la otra persona piense. Que en este caso lo que mencionas, ¿no? O sea, de que su papá está con Diosito y todo eso, que eso tiene que ver también con la creencia espiritual de cada uno, pero también te puedes apoyar de ello, o sea, eso no va como separado de, simplemente que sí hay que ser como, sí, sinceros en la situación, sobre todo. Y también como esta parte que recuerdo mucho que en una clase un profesor hablaba de justo una mamá que tenía como miedo de que su hijo como que cometiera muchos errores, ¿no? Al momento de salir a la vida, pues ya como de adulto joven, pero él comentaba que muchas veces está como en la perspectiva que le damos a la situación, ¿no? Y él una de las actividades que le dejaba a esta mamá era de que deja salir a tu hijo porque no hay mayor escuela que la experiencia misma, ¿no? No hay mayor como aprendiz, perdón, ¿eh? No hay mejor aprendiz que aquel que se deja enseñar por el maestro de la vida, él Ujú, mencionaba, ¿no? ujú. Que es básicamente pues todas las situaciones que acontecen, ¿no? Pero me sorprendía la tarea que él le dejaba a esta mamá, le decía, vas a salir tú también con regularidad, o sea, tú dejas salir a tu hijo y vas a sentir el miedo, o sea, tú siéntelo, ¿no? Pero cada vez que te topes a una mamá que sea tu compañera o tu amiga, le vas a decir, Dios bendiga a tus hijos, ¿no? Y él hablaba justamente de como este término, es que eso ya nos iríamos como más a temas de neurociencia, de las redes neurales, ¿no? Pero de cómo en esta cuestión en la cual tú das, como que automáticamente empiezas a sentirte merecedor de lo mismo. Entonces, al momento de tú salir y bendecir a las demás personas, a decirle a otra persona que le vaya bien, automáticamente está diciendo que tú eres como acreedor de lo mismo, ¿no? Y esa parte, pues no, yo no la había visto, pues obviamente era muy inexperimentada en el área terapéutica, pero ya una vez que vas viendo los casos, incluso en tu propia vida, como ver esta parte de, bueno, ¿por qué me cuesta mucho trabajo tal vez confiar, ¿no? O como no darle esa confianza al final a mi hijo, ¿no? Porque justamente como él lo dice, ¿no? No hay mayor maestro que la experiencia misma. Entonces, nada malo va a suceder a menos de que uno enfoque su visión en eso negativo que pueda acontecer, ¿no? Que básicamente, si lo ven así, fue como un cambio de paradigma en cuestión de, bueno, yo bendigo a tus hijos porque sé que mi hijo va a estar bien, ¿no? Es como es simplemente esa parte. Entonces, yo como que es lo que sumaría, o sea, simplemente, en primero, pues hablar con sinceridad. Y segundo, confiar. O sea, tú también sentirte como merecedora de decir, no está aconteciendo nada negativo que sea más que la naturaleza misma de la vida, ¿no? Y pues a través de dicha experiencia, pues también como alimentar esa fuerza que también tu hijo lleva por dentro, ¿no? Simplemente que se lo debe de, pues primero exponer a la situación como tal se aconteció y ya
pues él tendrá los mecanismos que tenemos naturalmente para afrontar las cosas que suceden en la vida. Sí, hay veces que es más como el miedo o la preocupación de los padres a que los hijos sientan cierta cosa y la verdad es que no. O sea, Sí, como dice bien, ¿no? Ya su hijo sabe, claro que sabe, sí, ¿no? O sea, realmente nada más falta hablarlo de verdad. O sea, por ahí dice la expresión coloquial, ¿no? No se quiere hablar del elefante que está ahí en medio de la sala, pero todo el mundo lo ve, ¿no? Eso es así. Eso pasa mucho también con familias que tienen un hijo homosexual, ¿no? Que no se atreven a verlo, pero la mamá lo sabe, ¿no? O sea, desde muchos años ya sabe que ese niño tiene otra inclinación o esa niña tiene otra inclinación y no lo quieren hablar. Incluso algunos papás se vuelven hasta más como más fuertes, más así de obligarlos a ser hombres y todo esto, pero eso es incluso porque saben que ese hijo pues tiene una condición de preferencia distinta, ¿no? O sea, y que no está mal. Pero la cuestión es que si nosotros habláramos con la verdad, créanme que se van a solucionar muchos de los problemas. Hay ocasiones en donde he platicado yo con mi esposa de que vemos, por ejemplo, alguna novela, ¿no? Estábamos, así nos toca algún capítulo, estamos comiendo y están pasando por ahí una novela y a lo mejor la novela estamos nosotros viendo 20 minutos, ¿no? Del capítulo. Y no, y te dicen, es que es tal por cual, es hijo de tal, wow, ¿no? Y es así, puro, como puras cosas ocultas o como puros secretos, ¿no? Y luego a manera de broma le decimos, es que si se sentara a hablar esa familia, ¿no? O sea, con unas 2 sesiones de terapia en donde se hablara con la verdad, se acababa la novela, ¿no? Se acababa porque se resolvían los temas, se entendía el por qué, ese es papá del otro también y del otro y por qué la vecina es la mamá real de tal y regaló al hijo porque no sé qué, o sea, todas esas complicaciones tienen que ver nada más con la mentira, con no ser capaces de hablar con la verdad, ¿no? Entonces la invitación es hay que hablar con la verdad. También hay veces que la gente me dice, es que yo sí quisiera decir esto, pero me da miedo cómo van a reaccionar. sí. ¿No? Entonces, para eso también están esos espacios. O sea, también se puede tomar la terapia psicológica de manera individual, por ejemplo, se aborda bien la problemática que se quiere decir y ya cuando se está preparado, se invita a la familia. Y hay veces que dicen, es que sería como muy, muy fuerte o muy difícil decirlo. Y a la mera hora, cuando está toda la familia reunida y cuando se aborda el tema, de verdad es algo sumamente bonito, es muy comprensivo, no se dice eso que se había esperado, todo resulta que era una construcción mental y se puede resolver bastante los temas, ¿no? Al venir a terapia, pues, bueno, en familia es principalmente aprender a comunicarte emocionalmente con, pues sí, con tus parientes, con tu hermano, con tu papá, ¿no? Porque muchas veces se nos complica, decimos, ay, no, como de repente, así de la nada, voy a llegar y voy a abrazar a mi papá, ¿no? O voy a empezar a llorar enfrente de él y a contarle lo que siento, ¿no? Yo creo que muchas veces es estar pues como que esta idea de que va a ser algo incómodo, ¿no? Entonces, pues precisamente para esto es este espacio, la terapia, para aprender a comunicarnos a través de nuestras emociones y pues como lo dice el psicólogo Pedro, pues muchas veces entender, ¿no? Las perspectivas del papá o del hijo, ¿no? Yo no sabía que te sentías así con esto, yo y por eso lo hacía, ¿no? Entonces, pues sí, hay que aprender de estas herramientas y pues también no caer en esta parte de la evasión, ¿no? Que este va a ser el tema que vamos a abordar en el cine debate precisamente sobre la serie de Malcolm, que pues bueno, viene como, sí, muy literales, ¿no? Muy absurdo, pero pues siento que es una serie que conecta con muchos de nosotros, ¿no? A veces no es tan exagerado, pero pues sí llegamos a identificar o incluso algún familiar, ¿no? Entonces vamos a abordar esta parte de la evasión y pues Y si quieres invitarlos al cine debate, ¿cuándo es? ¿A qué hora es? de 7 a 8 de la tarde. Es un espacio pues totalmente familiar y
como les comento, pues vamos a seguir abordando este tema de la relación padre e hijos, en compañía de la psicóloga Alexandra. Vamos a estar las dos aquí impartiendo ese debate y pues los esperamos que vengan con toda su familia y a pasar un buen rato y a reflexionar un poquito sobre este tema. Sí, estos espacios, aprovéchenlos. Eso es aquí en la clínica. Es Norte 11, número 62, Colonia San Carlos. Entonces, en Ecatepec, Estado de México, quien tenga oportunidad, pues descuélguense, ¿no? Déjense venir para acá y se pasa una tarde agradable. Se proyecta esta serie, me imagino una parte del capítulo o tal vez el capítulo y se dialoga acerca de este capítulo, se hacen ciertas reflexiones, se le solicita también su participación. Hay gente que me ha dicho, debo de llevar algo, cuesta algo, es totalmente gratuito. O sea, nosotros hacemos algo que le llamamos comunidad, ¿no? Y ese es nuestro aporte a la comunidad, ¿no? Este webinar es parte de eso. O sea que yo sé que hay veces que la persona no tiene el tiempo o no sabe que debería de tomar una terapia, por ejemplo, y bueno, al hablar de estos temas, pues de repente algo reflexiona y algo cambia, y esa transformación, por pequeña que sea, puede generar un gran cambio en sus hijos o en su pareja, qué sé yo, ¿no? Y eso es así, o sea, se va haciendo esa comunidad que les llamo, pues se va generando, ¿no? Se va haciendo una transformación social. Mis hijas conviven en esta comunidad y pues los hijos de todos los que nos están viendo también conviven en esta comunidad y por eso es importante, ¿no? O sea, tanto formar buenos ciudadanos como aportar un poquito para que también las otras personas tengan esta capacidad de cambio, de reflexión, de beneficio, ¿no? Y eso, les decía yo, no es lucrativo esta parte del webinar, por ejemplo, al igual que el cine debate es gratuito, es de entrada libre, pero sí hay un beneficio y el beneficio es social, porque la gente dice, ok, ya entendí, ¿no? O sea que esto a lo mejor se llevan un solo aprendizaje muy pequeño, pero cuando lo ponen en práctica, empiezan a notar cómo hay un cambio, como tal vez nos lo decía esta persona, ok, solté esta parte de la exigencia y entonces ahora veo más alegría de mi hijo, ¿no? Entonces imagínense lo grandioso que es eso y cómo ese niño literalmente está transformando toda su vida a partir de ese pequeño cambio o de ese gran cambio de la mamá. Entonces, sí les invitamos a este cine y también pues aprovecho un poquito para hablarles del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ellos dos, los dos psicólogos, tuvimos nosotros la fortuna de que se integraron al equipo laboral a través de este programa. ¿Cómo es este programa? Pues algo muy padre porque digamos que el gobierno paga una parte, ¿no? Pues les da como tal algo mes a mes y a nosotros nos permite bajar el costo de la terapia para que puedan brindar esa terapia. El costo de la terapia, en el caso con ellos, es de 300 pesos por sesión y como vieron, pues son personas que están bien informadas. Hay gente que dice, es que yo quiero a alguien que ya esté grande, que no sé qué, que tenga experiencia. Créanme, o sea, la carrera te forma para eso, o sea, incluso hay nuevas herramientas que se van obteniendo y ellos están súper bien actualizados. Entonces, anímense también a acudir a terapia con cualquiera de ellos. También un poco es que los conozcan y saber que bueno, dan buenos resultados. Y aparte somos un equipo de trabajo en donde, pues, como lo mencionaba el psicólogo David, pues de repente platicamos, ¿no? Decimos, a ver, estoy encontrando esto en este caso, ¿de qué se trata más profundamente? Ah, pues hay que leer este libro, hay que hacer este aporte, hay que hacer esta parte para que se pueda empezar como a entender más esas dinámicas y poder brindar mejores resultados. Entonces, están invitados al cine debate y también aprovechando esto, no sé qué les parezca, pero podemos hacer primer consulta gratis, ¿no? Ok, entonces a partir de ya, o sea, desde que estás viendo, ahorita estamos en agosto 2026, si estás viendo este momento, primer consulta gratis para que los conozcan y vamos a dejarlo, si les parece, hasta septiembre, ¿no? Más o menos, hasta septiembre. Entonces, para que la primer consulta la puedan ustedes vivir, experimentar con ellos, ¿no? Sí que, ya para finalizar, había quedado del inicio que se iba a tocar un poquito el tema de los cuidadores, pero eso lo recuerdo mucho cuando estuve en la parte de neurodesarrollo, ¿no?
Y siento que es como muy válido como comentarlo porque llegaban como muchos casos de papás que decían, no, es que yo estoy haciendo todo bien, ¿no? En la parte de la crianza, ¿no? Y sí, o sea, realmente tú analizabas el caso y todo y lo hacían pues espectacularmente, ¿no? Pero lo que muchas veces se ignora es las personas o terceras personas que fungen como cuidadores, ¿no? Del mismo pequeño, ¿no? Algo tan básico como se ve en terapia, como la cuestión de límites, se forja desde la cuestión de que somos pequeños, ¿no? Con este famoso no prohibitivo, ¿no? O sea, se habla mucho de cómo al decir un no, tenemos que respetar todas las personas que cuidamos del niño, ese no, porque empezamos a aprender esta manera que les comentaba de vincularnos, ¿no? O sea, el niño aprende con papá no, pero con mamá sí, ¿no? O tal vez con mamá no, con papá no, pero con la abuela sí, ¿no? Entonces esto lo digo más que nada para también los papás que están teniendo como pequeños, pues tomen en cuenta esto, ¿no? O sea, también tomar un acuerdo y hablar con todas las personas que cuidan al pequeño y tal vez decir, oigan, pues hay que ponernos de acuerdo en la cuestión de cómo vamos a llevar la crianza, ¿no? Era como en resumidas cuentas esto. Preguntaban en el chat que si mañana era el cine debate. El cine debate es dentro de 15 días. Bueno, Bien. este sábado en 7, ¿no? El próximo Sí, sábado. 22, ¿no? Es El 22. sábado 22. Ah, es el siguiente sábado Sí, el entonces, siguiente no, sábado. no mañana. Ajá. Y bueno, ya se comentó lo de la primera sesión gratis y también un poco de que varios temas que hemos hablado aquí. Tenemos una revista que apenas va a salir. Entonces, en dicha revista tocamos como en artículos, pues, estos temas, ¿no? Creo que en el segundo volumen es donde se habla un poco del metamensaje y de estos como roces que hay en la comunicación. También se habla de como el concepto que se tiene de la terapia, o sea, tanto los mitos como las cuestiones que son como verídicas. Y por parte del pedagogo Leo, pues hay como ciertos artículos hablando de la escuela, si no mal recuerdo, como prehispánica. Entonces, pues ahí van a ir apareciendo estas revistas, ya daremos un aviso, yo creo que lo dará usted en los siguientes webinars, pero también para que le echen un ojo de que también es trabajo que llevamos como en segunda línea aquí en la clínica. Sí, exacto. Está bien interesante esta revista. Pues también va a ser gratuita. O sea, otra vez esta parte, ¿no? De hacer comunidad. O sea, también de lo que se trata es también que no se consuma tanta, perdón por la palabra, pero tanta basura, ¿no? Que de repente vemos, pues en internet. O sea, se agarra un tema en particular, alguien lo habla bonito y entonces, chin, ahora todo el mundo tiene eso, ¿no? O sea, por ejemplo, recordarán que hace no mucho, y creo que sigue en boga, esta parte de que dicen que son ¿cómo le llaman el término? Narcisista, ¿no? O sea, dicen, es que mi novio es narcisista, es que este es narcisista, ¿no? Y luego ya dicen ellos que ellos son narcisistas, ¿no? Yo recuerdo a un chico que llegó a terapia y su motivo de consulta es que él creía ser narcisista, pero el chavo estaba tan preocupado por ser narcisista, o sea, y era la sensación de culpa, decir, es que qué tal si estoy haciendo yo lo que quiero nada más y para mí. Y le digo, mira, el hecho de que tengas esta culpa habla de que eres un neuroticazo, ¿no? O sea, no eres narcisista para nada, ¿no? Entonces, esta desinformación que de repente vemos puede contaminar, ¿no? O sea, por ahí ya el tóxico, la tóxica, ¿no? Y de ahí se sacan muchos términos. Entonces ahora, o sea, todo el mundo tiene ansiedad, todo el mundo es narcisista, todo el mundo es TDA, o sea, TDAchoso dicen, ¿no? Entonces, no nos debemos de dejar como involucrar por eso, y por eso estos artículos, los psicólogos, yo también, estos no he aportado, pero también voy a hacer algunos aportes. La psicóloga Miriam, también va a hacer sus aportes a la revista de repente. Vamos a hablar de aquellos temas, pero con fundamento científico. O sea, el requisito es leer por lo menos 2 artículos o más relacionados con el tema, más su experiencia, más su opinión personal. Entonces el artículo queda formado de esta forma y entonces se puede leer algo que ustedes saben que está basado en evidencia. No lo es todo la evidencia científica, es mucho más la práctica, pero esas revistas pretenden llegar con una información más veraz. Y bueno, estén atentos, esa va a ser de publicación libre tal vez vamos a tener ejemplares físicos por aquí en la clínica como tal, y esos sí van a tener un costo, pues por la impresión y toda esta parte. Sin embargo, la información como tal, esa va a ser gratuita y tal vez empecemos por alguna revista digital, ¿no? Esta sería. Entonces, también me gustaría que comenten qué les ha parecido este webinar del día de hoy,
si les gustaría escuchar a los psicólogos en algún otro tema, todos esos comentarios son bienvenidos, ¿no? Eh, bueno, preguntaban acá, bueno, ya está ya, del cine debate. Y Bueno, que faltó y estoy viviendo un complicado es creo que eso nos falta. Sí, es cierto. Tenemos un comentario que nos brincamos. Dice, yo estoy viviendo una situación complicada después de la muerte de mi mamá y la verdad es que siento que lo que hago no tiene ya sentido. Me he vuelto muy inestable en la cuestión laboral y personal y no sé si esto sea algún reflejo también de mi infancia o de la educación que me dio mi mamá. Sí, mira, en este caso yo sí recomendaría ya una psicoterapia como tal. O sea, porque estamos conjuntando la parte del duelo con algo ya más íntimo, más personal. El duelo, o sea, esa pérdida como tal, va a hacer que afloren todas nuestras inseguridades, miedos y demás. O sea, el duelo tiene un proceso y el proceso es la negación, es el resentimiento, el remordimiento, el miedo, después ya viene una aceptación y una tranquilidad, pero el pasar por cada una de estas etapas requiere un trabajo, ¿no? Requiere que se esté hablando del tema, saber cómo enfrentarlo. Y como dice esta persona, ya está afectando también en la cuestión laboral. O sea, créanme que ahorita, pues ayer en la noche platicando con mi esposa, le decía que ahorita hay muchos casos de duelo, no al nivel a lo mejor que cuando fue la pandemia, pero sí hay muchos casos de duelo que están ocurriendo, no sé, por alguna razón está pasando. Entonces, yo creo que sí sería bueno por ahí abordar también este tema de duelo y para que también vean otra perspectiva, ¿no? Pero pues básicamente sería eso. Les decía, ¿quieren que los psicólogos vengan a algún otro webinar? Ahora sí que los voy a comprometer aquí enfrente de todos para que no me digan que no. Sí, a mí me gustó mucho su participación. Igual no sé qué opinen por ahí y les leemos si hay alguna otra pregunta y si no vamos cerrando. Leemos por acá. Dice, interesante escuchar para reaprender, justo no repetir patrones y fomentar espacios de estabilidad y seguridad para mi hijo. Excelente, sí. Por acá dice otra persona, excelente plática, muy interesante y muchas felicidades a los psicólogos. Les deseo mucho éxito porque la verdad necesitamos a gente como ustedes que ayudan a mucha gente y mil gracias. Muchas gracias. Ok. Por acá dicen, estaría bien, sí, por favor. Perfecto, pues les gustó también su participación y eso es algo que me da mucho gusto también a mí. Sí. Bueno, cerrar de mi parte. Pues sí, como ya lo dijeron mis compañeros, estén atentos a la comunidad, al grupo de WhatsApp. El simple hecho de que estén interesados, pues ya quiere decir algo, ¿no? Ya quiere decir que buscan un cambio, ¿no? Actividades así ahorita como el cine debate, que se van a ir realizando también durante este y el próximo año, pues también todo se les irá comunicando y pues sí, que asistan. Claramente, pues bueno, no sustituye un proceso terapéutico, pero es creo que van informando y pues, si lo necesitan, aquí vamos a estar nosotros. Y aprovechen también la promoción, no se van a arrepentir. Y pues sí, aquí estamos para lo que se les ofrece. Gracias. De igual manera, pues yo les agradezco a ustedes por tomarse el espacio, ¿no? Porque, pues, el conocimiento creo que ahí está, como lo mencionó Alexandra, de que compartimos, pero siento que también es en gran parte como aporte suyo el estar interesados dentro de, ¿no? Es como lo que se habla dentro de la sesión, de que, pues, nosotros podríamos ser el terapeuta estrella, ¿no? Pero quien es experto en su duda es la persona que tenemos delante. Entonces, pues, simplemente como esta apertura a que pues en primero ustedes se den la oportunidad porque asistir a terapia también es un acto de valentía, la verdad. Es algo que luego le comento con mis pacientes, ¿no? De que comprendo que estar del otro lado y exponer tu vida o abrir tu vida a una persona que tal vez tengas como cierto prejuicio, ¿no? De qué va a hacer con esta información, cómo lo va a ver. Pero nosotros llevamos una preparación detrás, pero sobre todo la preparación, creo que somos personas con la apertura de ayudar.
Y creo que eso cambia muchísimo esta cuestión de, no lo hago simplemente por la labor, ¿no? Sino porque a mí genuinamente pues me nace esta cuestión de ayudar. Y es algo que he visto con mis colegas aquí de la clínica. De igual manera con el pedagogo, o sea, también hemos visto que estamos abiertos, ¿no? Justamente a este apoyo y sobre todo pues pensar mucho de que tenemos mucho esta cuestión de como sentirnos en soledad, ¿no? Pero yo luego digo, ¿no? De que si en verdad pudiéramos solos, pues Dios no nos hubiera traído tantos al mundo, ¿no? Entonces, pues simplemente ahí estamos como para mutuamente ayudarnos, porque aunque no lo crean ustedes, también nos enseñan muchísimo a nosotros, porque cada persona es diferente, ¿no? Entonces, pues nuevamente agradecerles mucho por estar aquí y también agradecerles si se llegan a dar la oportunidad de pasarse por la clínica, por su confianza y pues saber que aquí estaremos, ¿no? Para ustedes si lo necesitan. Muchas gracias. Exacto, pues gracias a ustedes por participar esta vez y gracias a ustedes por vernos ahí desde casa, también para los que nos ven en YouTube. Recuerden que darle un like, pues es algo, no sé si sea importante o no, pero si nos permite llegar a alguien más es importante, ¿no? O sea, porque tal vez alguien más se puede beneficiar de este tipo de charlas, de conocimiento y de verdad, o sea, créanme que eso, o sea, lo que platican los psicólogos, o sea, eso no es como solamente intuitivo, se les ocurrió, no. O sea, hay mucho trabajo, mucho esfuerzo de años de preparación. Entonces, pues sí, nuevamente, pues están invitados a todo lo que estamos generando y agradecidos, por ejemplo, con los que están ya pertenecen a este grupo que se llama Ecos de Vida. También para quien no pertenece a alguna a este grupo, les voy a dejar por aquí el WhatsApp en donde pueden mandar un mensaje, se les agrega al grupo de Ecos de Vida y desde ahí son los primeros en que se enteran cuando va a salir el webinar. De esta manera, por ejemplo, los que hoy pueden comentar a través de un chat directamente en vivo, son personas que pertenecen a este grupo ya y que pueden, pues tal vez plantear una duda, hacer una pregunta genuina. Y como siempre, ¿no? Sus dudas van enriqueciendo el conocimiento, ¿no? En la medida que ustedes pregunten, en la medida que ustedes aclaren esas dudas, pues vamos haciendo este espacio que les decía que me gusta llamarlo comunidad, ¿no? Voy a leer los últimos comentarios por aquí y, para despedirnos. Dice por acá, dice, muchas gracias de nuevo, siempre se aprende mucho. Eh, por acá dice, sí, siempre es un gusto escuchar a mi psicólogo con temas de introspección y compartir espacio con otras opiniones como los psicólogos invitados. Muchas gracias por esta plática. Esta excelente ayuda, ¿cómo? Está excelente, ayuda mucho y justo hay que desaprender para aprender. Ahora sí que estoy leyendo al revés, ¿no? Muchas gracias por compartir su conocimiento abajo también dice, muchas gracias de nuevo, se aprende mucho, muchas gracias por compartir su conocimiento, igual muchas gracias, muchísimas gracias, bendiciones. Y sí, yo siempre lo comparto, ¿no? Porque dice, Puede haber alguien más que lo necesite. ajá, puede haber alguien más que lo necesite. Muchísimas gracias por compartir y pues que pasen excelente tarde. Ojalá que hoy está muy bonita la tarde. Aprovechen para no hacer qué hacer, para platicar, para jugar, para divertirse. Hagan algo padre esta tarde de viernes. La pasen muy bien, estamos en comunicación. Muchas gracias.